Tengo el honor de presentarles directamente desde la Universidad de La Rioja en España al profesor, matemático y divulgador científico Eduardo Sáenz de Cabezón, que además de desarrollar una investigación en matemáticas en el álgebra computacional, en la que ha contribuido con 25 publicaciones de investigación y colaboraciones con matemáticos españoles y europeos, realiza una intensa labor de divulgación de las matemáticas mediante conferencias, espectáculos, charlas y talleres para personas de todas las edades y por todo el mundo, incluida España, México, Panamá, Argentina, Costa Rica, Uruguay, etcétera, etcétera. Ha participado en TED haciendo charlas y conferencias sobre el mundo matemático. Y cómo olvidar órbita laica. Así que es momento de abrocharse los teoremas y prepararnos para escuchar esta maravillosa charla titulada El cero no es un cero a la izquierda. Un fuerte aplauso para el doctor Eduardo Sáenz de Cabezón. ¿Cuándo iban a ver una presentación de un matemático con Amon Amar? Los dejo. ¡Hola! ¡Wow! ¿Cuántos matemáticos hay aquí? ¿Físicos? O sea, lo dicen como con orgullo. O sea, ¿por qué? Me da miedo preguntarlo, pero ¿ingenieros? Que todo el mundo sabe que los ingenieros los creó Dios para que los físicos se sientan superiores a alguien. Es broma, es broma. Pues sois muchos. Y luego, otras especies. ¿Biólogos hay? O sea, gente que confunde una afición con una ciencia. Biólogos, ¿no? Hay. ¿Hay gente que no sea de ninguna de esas ciencias? Muy bien, voy a hablar, mi charla va a ir sobre el cero. Acabamos de ver que los monos saben el cero. Espero que estéis a esa altura mínima. O sea, vamos a ir mínimo ahí, ¿va? Si no, más difícil. Tenemos el pasador este, ¿verdad? Voy a poner una presentación, y lo primero que va a haber un examen. Vamos a ver, venís a una cosa que es Math Rock. Oh, me gustan las matemáticas. Pues si te gustan las matemáticas, te gustan los exámenes. Y si tienes miedo a la vida, no haber nacido. Vamos con ello. Entonces, voy a poner varias preguntas. Primera pregunta. ¿El cero es par, es impar o ninguna de las dos cosas? O las dos a la vez. Entonces, luego lo vamos a resolver, ¿eh? Luego resolveré todo esto, pero de momento vamos a ir por aclamación. Impar no es. O sea, si alguien piensa que el cero es impar, que se vaya, por favor. Le devuelven el dinero. O sea, el cero es redondito. No puede haber un número redondito impar. Eso lo sabe todo el mundo. Entonces, el cero impar no es. Entonces, o es par o es bisexual, yo qué sé, o sea, las dos cosas o ninguna, ¿sabes? Entonces, ¿quién dice que el cero es par? Levante la mano, por favor. ¿Vale? ¿Quién dice que el cero no es ni par ni impar, que es una excepción? Vale, luego vamos a hablar de esto. Estaría muy bien que nos pusieran música metal y dividiéramos a la gente en dos, así, como en los conciertos, y chocaran, eso estaría guay. Estaría muy bien. La segunda pregunta, vamos a pensarla. ¿El cero es primo? Wow. Puede haber un sí o un no ahí. Aquí las únicas respuestas posibles son sí o no, ¿no? Vamos a hacer un sondeo. ¿Quién diría sí es primo el cero? 0 personas opinan que el cero es primo. ¿Quién opina que el cero no es primo? Esta es la pregunta que pongo para que algunas personas tengan por lo menos una bien.
No, o sea, como profe, yo cuido a mis estudiantes. Y yo necesito que ellos se sientan bien. Que puedan ir a casa y digan, mamá, tuve una bien. Eso es importante, ¿eh, ingenieros? Eso es importante. Tengo una bien. Vale, la siguiente. ¿Cuánto es la suma de un conjunto vacío de elementos? O sea, tenemos un conjunto vacío, no hay elementos, y sumamos eso. ¿El resultado cuánto da? 0, eso puede ser, voy a dar aquí 3 opciones. 0, 1, otra cosa. ¿Quién dice que es 0? Levante la mano. ¿Quién dice que es 1? Levante la mano. ¿Qué hacéis aquí? ¿Y quién dice, ¿y quién dice que es otra cosa? ¿Qué cosa? Muy loco. Bueno, sigo. En lugar de la suma, consideramos el producto. O sea, tenemos un conjunto vacío de elementos y lo multiplicamos. ¿Cuántos elementos estamos multiplicando? Ninguno. Pero ¿cuánto es el resultado? 0, 1, otra cosa. ¿Quién dice 0? ¿Quién dice 1? ¿Quién dice otra cosa? Hostia, a mí la gente que dice otra cosa me inquieta, ¿eh? O sea, ¿en qué están pensando? ¿Qué tiene en la cabeza esa gente, tío? Me parece loquísimo. Voy a ir para adelante. ¿Cuánto es el factorial de 0? ¿Todo el mundo sabe lo que es el factorial? El factorial es un número que se escribe con un signo de exclamación. Yo vengo del norte de España y ahí se nota mucho cuando están explicando el factorial. Porque la gente dice 5, 4... y en realidad es 5 factorial. Sienten como que tienen que gritar. Vale, el factorial de 0 puede ser 0, 1 u otra cosa. ¿Quién dice que es 0? ¿Quién dice que es 1? Wow. ¿Quién dice que es otra cosa? Ahí hay una mano de alguien que quiere hacerse notar. Luego hablaremos contigo. ¿Cuánto es 2 elevado a 0? Esta es la segunda que puse para que todo el mundo la tenga bien. 1. 2 elevado a 0 puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2. 2 elevado a 0. ¿Quién dice que es 0? Gracias, México. ¿Quién dice que es 1? Gracias, México. ¿Y quién dice que es 2? Gracias. ¿Cuánto es 0 elevado a 0? 0 elevado a 0 puede ser 0, puede ser 1, puede ser otra cosa. ¿Quién dice que es 0? ¿Quién dice que es 1? 0 elevado a 0, 1. ¿Quién dice que es otra cosa? Hay un montón de gente que no dice nada. ¿Sabes? Esto ocurre, ¿no? Hay gente, yo voy mucho a dar charlas y hay gente que nunca pregunta nada por si se equivoca y hay gente que pregunta mucho por si acierta. Entonces, es mejor eso, tú lo intentas. 1, 2, ya está. Siguiente. ¿Cuánto es el determinante de una matriz de 0 filas por 0 columnas? Ingenieros, no agobiaros. Esta podéis dejarla sin contestar. ¿Cuánto es el determinante de una matriz de 0 filas y 0 columnas? Puede ser 0, puede ser 1, puede ser otra cosa. ¿Quién dice que es 0? ¿Quién dice que es 1? ¿Quién dice que es otra cosa? ¿Quién quiere preguntar qué es determinante? Ya, lo esperaba. Aquí viene, la 9 es en la que pondríamos a pelear a la gente. ¿El 0 es un número natural o no? Hay quien dirá sí, hay quien dirá no. No, por favor, no pelear, esa gente está ahí. ¿Quién dice el 0 sí es un número natural? Que levante la mano. ¿Quién dice el 0 no es un número natural? Que levante la mano. Que levante la mano quien considera esto una cuestión de vida o muerte. Vale, esto es una demostración de que el 0 es un número natural. ¿Por qué? Si te preocupa esta mierda, tu número de novias es 0. Y esto es natural. Así que esta es una demostración de que el 0 es natural. Yo la veo. Bueno, ¿cuánto es 2 dividido entre 0? Ya estamos terminando el examen. 2 dividido entre 0. ¿Es 2? ¿Es 0? ¿Es infinito? ¿O es otra cosa? Aquí hay 4 opciones. ¿Quién dice que 2 dividido entre 0 es 2?
Gracias, México. ¿Quién dice que 2 dividido entre 0 es 0? Baja la mano, por favor, baja. Nadie necesita que tu mano levantada en este momento. Y tú eres el que menos la necesitas. ¿Quién dice que 2 dividido entre 0 es infinito? Oh, wow. ¿Y quién dice que 2 dividido entre 0 es otra cosa? O que hay otra respuesta. Hay gente que levanta la mano en todas las respuestas. Lo cual me parece una estrategia conservadora, si quieres, pero segura, eficaz. Me parece bien. Y luego la última, esta es el bonus track. Pregunta extra. ¿Cuánto es 0 dividido entre 0? 0 dividido entre 0 puede ser 0, puede ser 1, puede ser 7 o puede ser otra cosa. ¿Quién dice que 0 dividido entre 0 es 0? ¿Quién dice que 0 dividido entre 0 es 1? Hay gente ahí. Hay como un grupo que piensan igual todo el tiempo. No sé, de dónde. A lo mejor son de una iglesia en concreto, episcopaliana, del Santísimo Cero. ¿Y quién dice que 0 dividido entre 0 es 7? ¿Y 0 dividido entre 0 que es otra cosa? Bueno, vamos a empezar con la charla. Esto ha sido muy bonito, luego daré todas las respuestas, hasta donde podemos dar todas las respuestas, porque de alguna forma el 0 es una parte de las matemáticas que no entendemos del todo bien. ¿Por qué? Porque el 0 es muchas cosas a la vez. Y vamos a hablar un poco de algunas de las cosas que es el 0 a la vez, y una de las cosas que es el 0, y que es aquellas preguntas en las que ha habido mucha confusión, el 0 es el gemelo angelical del infinito. 0 e infinito son gemelos, en cierto sentido. El 0 es el gemelo bueno, es el Aldo, y el infinito es el gemelo malo, es el... No voy a decir nadie, pero todos sabéis en quién estoy pensando. Vamos para adelante. Primera cosa, de esto ha hablado Aldo, acaba de hablar de esto. El 0 representa una cantidad nula, es una representación de una cantidad nula. Ahí pongo el hueso de Isango. No sé, en algún lugar aparecerá la presentación, supongo que volverá en algún momento, pero no importa tanto, es una foto de 4 putos huesos, o sea, tampoco es nada así. Son 4 huesos. Son la primera prueba de seres humanos que contaban, llevaban un conteo complicado, un conteo para el que no bastaba esas aproximaciones, la numerosidad natural de la que ha hablado Aldo también, ¿no? Sí, es verdad, nosotros tenemos cableada una cierta numerosidad, pero esa numerosidad llega a un cierto límite. No podemos identificar cantidades grandes, entonces hay veces que necesitamos llevar marcas. Y esos huesos que tienen más de 20.000 años de antigüedad son huesos donde hay unas marcas y una regularidad. Ahí había alguien contando algo. Cuando contando queremos representar una cantidad nula, pues hablamos del 0. Esto recuerdo mucho, yo hice un vídeo con si el 0 es par o no. Tiene que ver con las respuestas a las preguntas que hemos dado antes. Spoiler, el 0 es par. Y entonces el primer comentario, que está marcado como un like por muchas personas, es una persona que a mí me pareció tiernísimo. O sea, una vez que ve que el 0 es par, dice: ahora ya puedo decir que he tenido un número par de novias. O sea, me pareció de una ternura y un patetismo a la vez. O sea, me pareció maravilloso. Entonces, cuando queremos representar una cantidad nula, pues el 0 es uno de los usos que tiene el 0. Es el uso más antiguo que se conoce del 0. Los romanos, que en general pues es gente que, o sea, para empezar escribían los números con letras. O sea, o eres algebrista o eres romano. Entonces, los algebristas molan, los romanos, pues bueno, yo qué sé. V, palitos, bueno, eso. Hasta los romanos tenían una representación de la cantidad nula, del uso del 0 como una cantidad nula, eso se conocía. El segundo uso del 0 es mucho más relevante y lo tenemos así como el 0 posicional. Cuando nosotros queremos tener un sistema de numeración que mole, un sistema de numeración decente, que se respete, tiene que ser posicional. ¿Qué significa posicional? Que tenemos un número de cifras pequeño, de cifras diferentes. Por ejemplo, nosotros solemos usar 10 y ese número de cifras, cada una de esas cifras, su valor depende de la posición que ocupe en el número. Entonces, por ejemplo, cuando digo el número 22, cuando escribo el número 22, uso 2 doses,
Uno de los doses indica 2 unidades y el otro indica 2 decenas. ¿Y en cuál es la diferencia? La posición. Entonces, si tú necesitas números grandes, números como 1.315.427, es mucho mejor hacerlo con un sistema posicional. Tú imagínate ser romano y tenés que escribir 715.234.521, que además los números romanos hay que escribirlos en piedra. Pues si no, pues eso tiene que ser agobiante, ¿no? Entonces, claro, un sistema posicional sirve. ¿Quién necesita en la vida cotidiana, aparte de los ricos, quién necesita números grandes? La gente que hace buena astronomía. Por eso los pueblos que necesitaron un sistema posicional fueron los pueblos que desarrollaron una buena astronomía. Y aquí hay un caso, como ha dicho Aldo antes, de evolución convergente. Hay 2 pueblos separados absolutamente, ninguno supo jamás de la existencia del otro, que son los babilonios y los mayas. Los babilonios y los mayas desarrollaron la idea de sistema posicional con un cero funcional, un cero posicional, un cero de verdad, un cero de los que mola, un cero decente. Lo desarrollaron de forma independiente, absolutamente independiente. Al principio, los babilonios, en lugar de usar un simbolito para marcar el cero, utilizaban un hueco, dejaban un pequeño espacio, pero eso no funciona bien. Porque imagínate que, hola, me debes 2002 pesos, pongamos. Me debes 2002 pesos. ¿Cómo sé yo que son si el cero fuera un huequecito, cómo sé yo que son 2002 y no 20.002 o 202 o 200.002? No, es que yo hago los huecos muy grandes. Te debo 202. No, que yo soy de hueco pequeño y me debes 200.002. Bueno, es un lío. Hay que tener un simbolito que marque el cero, aunque sea posicional. ¿Me sigue todo el mundo hasta aquí? ¿Estáis conmigo? Sí, gracias. México. Entonces, los babilonios y los mayas tuvieron su símbolo. Esa cosa que tienen ahí los babilonios, pues fue el símbolo del cero. Y esa especie de huevito de los mayas es un símbolo del cero también. Después los indios, fue en la India, que se empezó a poner un circulito para marcar el símbolo del cero. Y de ahí hereda nuestra grafía del cero. Nuestra grafía del cero como un circulito pocho, que es muy... Yo no soy muy fan de eso, la verdad. Porque ¿cuántas veces habéis ido a una contraseña de estas largas y no sabéis lo que es un cero o una O mayúscula? Hay que ser muy mala persona para que el cero sea como la O mayúscula. Yo elegiría otro símbolo, pero ya que hemos llegado aquí, pues estamos aquí. Entonces, ¿cuál ha sido la evolución de ese cero posicional? Porque no ha evolucionado igual. Veis que el cero se origina en los babilonios a través de la India, de las relaciones culturales de Babilonia con India. La India asume el cero babilónico y a partir, no se sabe si solo de la India o de China. China es una incógnita en este tema. No se sabe si el conocimiento chino del cero es previo al indio o no. Llega a India, de ahí es muy conocido, llega a los árabes. Y a través de los árabes llega a Europa. El cero como cero posicional, cuidado, estamos todavía con el cero posicional, llega a Europa. Y los mayas pues tuvieron su cero, pero no tuvieron herederos culturales en ese sentido, no tuvieron unos herederos. La matemática maya no tuvo herederos, se murió con ellos de alguna forma, ¿no? Con aquella cultura, ¿no? Digamos, la alta cultura maya no dejó herederos en ese sentido, así que los tenemos ahí aislados. Vale, entonces así llegó a Europa y después de Europa y los árabes, India y China, a partir de ahí se universalizó, ¿no? Vale, pero eso es la parte 2, el cero posicional. Lo que no habíamos llegado, y se llegó anteayer en términos de historia de la humanidad, es al cero como número. ¿Veis qué pone ahí abajo? ¿Qué pone ahí abajo? ¿Lo podéis leer? ¿Se lee bien? Brahmagupta. Ahí lo pone, ¿no? Brahmagupta. Brahmagupta es ese señor, es un matemático indio del siglo VI, siglo VII, y es la primera persona que considera el cero un número, que dice el cero es un número con el que podemos operar, podemos sumar cero, podemos restar cero, podemos multiplicar por cero, podemos dividir por cero. Él lo dejaba puesto como simbólicamente, él no llegó a realmente a revelar si se podía dividir por cero, qué significaba eso numéricamente. Brahmagupta no llegó. Lilavati, por ejemplo, que es otro de los matemáticos, de los grandes matemáticos griegos en la Edad Media, de los grandes matemáticos indios en la Edad Media,
Lilavati decía que un número dividido entre cero es cero. También hubo una noción de que un número dividido entre cero es infinito. Eso, bueno, tiene sus dificultades, luego vamos a hablar un poquito de eso. Pero veis que es un invento muy reciente. Es un invento del siglo VII, que es antes de ayer en términos de historia de la humanidad. O sea, hace que esto tiene 1600, 1700 años, el cero como número. Fijaos, los matemáticos griegos, Pitágoras que apareció esta mañana, Euclides, Diofanto, toda esa gente no conocían el cero como número, no lo conocían. Gran parte de la matemática que se desarrolló hasta el Renacimiento no tenía cero y no tenía números negativos. Cuando decimos pasa una cosa de la ecuación, esto pasa sumando, esa gente no hacía eso. No eran capaces de tener números negativos. O sea que fijaos la gran cantidad de matemática que se ha hecho sin este invento y cómo este invento después revolucionó las matemáticas. Parece una tontería. Uno dice el cero, la mierda, el cero, va. No me vale para nada. O sea, yo doy clase de matemáticas en una universidad y doy clase a ingenieros. Imaginaos los ceros que pongo. Pongo muchos. Y la gente está muy triste con eso. O sea, tú le pones un cero a una persona, aunque sea un ingeniero, y que también tienen sentimientos. Ellos también tienen corazón. Y sí, no os riáis de los ingenieros, ellos también tienen corazón. Pues yo les pongo un cero y ellos se van tristes. Y yo les digo, no, vosotros vais a casa y dicen, mi profesor me ha puesto un cero, pero mamá, el cero es un objeto cultural muy importante. Y entonces les cuentan todo lo de los babilonios, los mayas, todo eso, y la madre, pues, ella ya sabe que no tiene que hacer con su hijo, pero ya lo confirma. Bueno, entonces veis que el cero es varias cosas a la vez y por tanto no lo sabemos manejar del todo bien. Vamos entonces a resolver las pruebas del examen. ¿Queréis que lo hagamos? ¿Sí? ¿Estáis preparados para las respuestas del examen? Yo creo que no todo el mundo. Vamos a ver. Empezamos por algo que no genera demasiada polémica. El cero es par, impar o ninguna de las dos cosas. Ya he hecho spoiler, el cero es par. Par de toda la vida de Dios. O sea, es igual de par que el 4, que el 6 o que el 8. Entonces, si alguien tiene aquí algún libro de matemática escolar, yo no sé, el Baldor lo podríais revisar con esto. Hay en los libros de matemática escolar, hay las pruebas de divisibilidad. ¿Os suena esto? La prueba de divisibilidad por 3, la prueba de divisibilidad por 7. Y hay libros, hoy día, en el siglo XXI, año 2024, que es par, igual que el cero, año 2024 hay libros que dicen un número es divisible entre 2 cuando termina en 0 o cifra par. Sí, ¿por qué no ponen por 8 o cifra par? ¿Qué tiene el 0? Es el marginado de los pares. Y yo estoy en contra de la marginación del 0. Entonces, si veis un libro que pone esto, quemad, para empezar, quemad el libro. El libro se quema, por lo menos arrancarle una página, pero yo no sería tan bueno, lo quemáis. Y si sabéis dónde vive la persona que ha escrito eso, no digo matarlo. Bueno, sí digo matarlo. Depende, si tiene familia no. Si vive él solo, pues sí. Porque esa gente no hace más que mal. El mundo está mejor sin esa persona que pone eso. Entonces el cero es par, por favor. ¿Cómo se sabe si un número es par? Se divide, la división entera. Esto de dividendo, divisor, cociente y resto, ¿suena eso? Claro, pues si tú divides entre 2, tú divides entre 2, el resto puede ser 0 o 1, porque si es más de 1 sigues dividiendo. Si es 0, el resto es 0, el número es par. Si el resto es 1, el número es impar. Es así de fácil. 0 entre 2, cociente 0, resto 0. Par. 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 Y hay gente que me dice, ya, y si lo haces entre 3 también pasa. Ya, ¿y a quién le importa el 3? O sea, en serio, para la paridad no le importa a nadie. 6 entre 3, el resto también es 0. ¿Eso convierte al 6 en impar? No, solo importa el 2. Entonces, luego cuando salgáis de aquí al frío, o sea, primero os quitáis el sudor, pero después vais abrazando a las gentes, vais predicando el evangelio de la paridad del cero.
vais por las calles de la Ciudad de México, por México entero, por toda la patria, predicando el evangelio de la paridad del cero. Vosotros vais a las personas y le abrazáis, le decís, el cero es par y te ama. Bueno, es muy probable que os detenga la policía, pero, oye, ese rato no os lo quita nadie. Vale, entonces primera pregunta, el cero es par. El cero es primo. Vamos a levantar de nuevo las manos. ¿Quién dijo el cero no es primo? Había un acuerdo bastante unánime en esto. ¿Quién dijo el cero sí es primo? Me parece maravilloso, porque claro, los de atrás no lo veis, pero aquí, en este rincón, hay una familia, supongo y espero que sean familia, que van todos con una camiseta de la NASA. Es muy gracioso porque han levantado algunos la mano en una respuesta y otros en otra. Yo me imagino en la cena, en casa, discutiendo, como no digas que el cero es par, vas a tener 0 tacos para cenar. Bueno, que es precioso. Entonces, el cero no es primo, de hecho el cero es lo más antiprimo que puede haber, ¿no? El cero, digamos, tiene todos los divisores del mundo, todo, el cero es un múltiplo de todo, entonces no es primo. ¿Cuánto es la suma de un conjunto vacío de elementos? Vamos a ver, aquí ha habido gente que ha levantado la mano, yo creo que al azar. O sea, si tú no sumas nada, el resultado no puede ser nada más que 0. ¿Qué queréis que sea, 16? O sea, tú le das un plato vacío de cosas a alguien y ¿cuánto suma todo lo que tienes en el plato? 16, tú eres imbécil. O sea, no, 0, eso suma 0. ¿Cuánto es el producto de un conjunto vacío de elementos? Vamos a hacer, las opciones eran 0, 1 u otra cosa. ¿Quién ha dicho que era 0? Si alguien ha cambiado de opinión, no lo voy a notar, ¿eh? ¿Quién dice el producto de un conjunto vacío de elementos es 0? El producto de un conjunto vacío de elementos es 1. El producto de un conjunto vacío es otra cosa. Y hay una inmensa mayoría que ya empieza a no levantar la mano en ningún momento. Eso no es valentía, ¿eh? Hay que defender las ideas de uno, ¿eh? Así nos va en la democracia, en todos los países. Atención con esto, el producto de un conjunto vacío de elementos es 1, que es el elemento neutro del producto. Igual que 0 es el elemento neutro de la suma. Entonces, si estamos sumando números naturales, el producto de un conjunto vacío de números naturales o reales es el elemento neutro de la suma, es 1. Para la gente, ingenieros, tapaos las orejas ahora que os voy a dar miedo. El producto de un conjunto vacío de matrices cuadradas 6×6 es la matriz identidad 6×6. Es el elemento neutro del producto y es la única respuesta que tiene sentido. Así que la gente que dijo otra cosa, si estaba pensando en que depende del tipo de números en los que estamos, pues ole por vosotros, pero seguramente no estabais pensando en eso y es simplemente por joder. Pues, pero llevabais razón, hay gente que lleva razón sin querer. Bueno, voy para adelante. ¿Cuánto es el factorial de 0? Lo vamos a decir todos a la vez. El factorial de 0 es 3, 2, 1, que no puede ser otra cosa. O sea, para que el mundo funcione, el factorial de 0 solo puede ser 1. Podríamos haber elegido otra cosa. Podríamos haber elegido que fuera 0. Pero entonces no tendría sentido en gran parte de la matemática. Entonces, 1. ¿Cuánto es 2 elevado a 0? 3, 2. 1. Vamos a hacerlo con un poquito más de entusiasmo. ¿Cuánto es 2 elevado a 0? 3, 2. 1. ¡Muy bien! Gracias, México. Entonces, claro, cualquier número distinto de 0, de momento vamos a quedarnos ahí, cualquier número distinto de 0 elevado a 0 es 1. También, de nuevo, para que podamos conservar las propiedades adecuadas de la exponencial, del producto, etc., ¿no? Solo tiene sentido que sea 1. Ahora, ¿y 0 elevado a 0? Porque uno va a las definiciones, que es una cosa que no está mal hacer, y dices, 0 elevado a 0 es multiplicar 0 por sí mismo 0 veces. Multiplicar cualquier número por 0 es 0. Pero elevar cualquier número a 0 es 1. Entonces,
Si vais a las respuestas de la pregunta 4, ¿cuál es el producto de un conjunto vacío de elementos? Tiene sentido que 0 elevado a 0 sea 1. Si estamos hablando de numeritos de contar, me da igual si son naturales o enteros. Pero aquí viene, no sé cuánto tiempo me queda tiempo? Vale. Aquí viene lo del gemelo del infinito. Porque 0, en los libros de análisis, antes he estado firmando muchos libros de cálculo. La gente viene a que yo le firme el libro de cálculo, como si eso le fuera a dar suerte en los exámenes. Spoiler, no da suerte. Lo único que da suerte es estudiar, cariños. Eso sí da suerte. Bueno, en los libros de análisis, el 0 a veces significa una sucesión que se acerca a 0 tanto como queramos. Eso es lo que significa 0 en muchos libros en cálculo, ¿no? En análisis matemático. Pero ¿qué pasa? Que uno puede acercarse a 0 tanto como quiera de muchas formas diferentes. 1 dividido entre x, conforme x va creciendo, se acerca a 0. Pero 1 dividido entre x al cuadrado, cuando x va creciendo, se acerca a 0 más rápido que el otro. Entonces hay muchas formas diferentes de acercarse a 0. Así que si estamos haciendo un ejercicio de límites, por ejemplo, y tenemos una indeterminación de 0 elevado a 0, eso literalmente puede ser cualquier cosa. Depende de cómo nos estamos acercando a 0. ¿Se entiende esto? No espero que lo entienda todo el mundo, pero al menos los matemáticos, ¿entendéis esto? Se os supone algo, ¿eh? Se os supone algo. Pero se entiende, ¿no? Entonces, por eso es la cara inversa del infinito. Es como nos vamos acercando tanto como queramos. Vale. ¿Cuánto es el determinante de una matriz de 0 filas y 0 columnas? Yo creo que con lo que hemos visto hasta ahora, ya la gente lo puede deducir. Y que solo hay un valor adecuado para cuánto es el determinante de una matriz de 0 filas y 0 columnas. Y es 3, 2, 1. Es 1. Porque también tenemos que jugar con las propiedades del elemento neutro del producto. Así que veis que el 0 tiene algo muy especial en relación al 1. Son dos elementos muy especiales. El 0 es un número natural, ya ha quedado establecido. ¿Seguro? O sea, yo he llegado a pegarme con gente por este tema. Con gente más débil que yo, claro, porque eso es un consejo para matemáticos en general y para la gente en general. No pegarse con alguien que es más fuerte que tú. Si te vas a pegar con alguien, que sea con alguien más pequeño. ¿Es abusar? Sí, pero sales bien. O sea, no es peor abusar que ser abusado. ¿Qué queréis que os diga? Entonces, no pegarse con gente, no pegarse en general. Pero sobre todo no pegarse con gente que es más fuerte que tú. Entonces, ¿qué pasa? Para la gente que hacemos álgebra, que es la única matemática que vale la pena, para la gente que hacemos álgebra, tiene sentido que el 0 sea natural. Porque si no estaríamos todo el tiempo diciendo, para el conjunto de los números naturales y el 0 se verifica no sé qué, no sé qué. Todo el tiempo estaríamos diciendo eso y uno es vago por naturaleza. Entonces uno evita decir eso todo el tiempo. Sin embargo, la gente que está en análisis muchas veces tiene que decir, para todo el conjunto de números naturales salvo el 0, se verifica tal propiedad. Para todo el número de conjuntos naturales salvo el 0, se verifica tal propiedad. En el mundo del cálculo hay muchas propiedades que se verifican para todos los naturales salvo el 0. Por eso para esa gente es más cómodo que el 0 no sea natural, porque si no tienes que estar todo el tiempo repitiendo la descripción. Entonces, ¿el 0 es natural o no? Pues depende del contexto. Depende de cómo tú lo quieras definir. Pero es que esto es algo también que hay mucha gente que en matemáticas cree que no es así. Las matemáticas también dependen del contexto, depende de la definición. Entonces, hay una cosa que me llama la atención y hay muchos memes, que aquí sois muy de memes de ciencias, lo sé, en casi todas las charlas han aparecido memes de ciencias. Esto de, voy a ligar con una persona y la otra persona le dice, x más y al cuadrado es igual a x cuadrado más y al cuadrado. Y eso es como que eso es lo peor que te puede decir una persona, ya no la quieres y tal. ¿Y si esa persona está hablando en enteros módulo 2? Si está en enteros módulo 2 lleva razón. Así que veis que las cosas dependen del contexto y de la definición en que tengamos. Así que esto, si no fuera nada más que por esto, llevaos esta idea. En matemáticas es importante siempre decir el contexto y
qué definiciones y qué axiomas manejamos. Y a partir de ahí todo funciona bien. Pero las cosas pueden tener significados diferentes. Sigo para adelante. ¿Cuánto es 2 dividido entre 0? De nuevo, si estamos con números, con la división entre números, 2 dividido entre 0 no está definido, porque no hay ningún número que multiplicado por 2 de 0, salvo el propio 0. ¿Sí? Entonces no. Si estamos en análisis, con esas sucesiones que van llegando a 0, pues entonces, sí, puede ser prácticamente cualquier cosa. Puede ser 1, puede ser infinito, puede ser 0, depende de lo que estemos entendiendo. ¿Y cuánto es 0 dividido entre 0? Esto ha quedado resuelto antes también, así que yo creo que podemos irnos a casa hoy, diciendo conozco más el 0. Tú imaginaos, no sé si tendréis gente conocida normal, pero si tenéis, seguramente no, pero si tenéis, imagínate que tú vas hoy a cenar con tus amigos normales, ¿no? La gente que en lugar de estar aquí, está viendo Netflix o algo. Y ellos te cuentan sus cosas de Netflix y tú les dices, jo, hoy he aprendido muchas cosas sobre el 0. Ha hecho calor hoy, ¿verdad? Al final, sí, ¿sabes? Ha quedado un mal día. No, tened cuidado con que compartís estas cosas, de verdad. Y esta es la última cosa, la única transparencia que ahora sí que voy a pedir que aparezca en la pantalla, es la única que necesito que se vea. Esto tiene que ver con la charla que nos han dado esta mañana. Fijaos con los números de Cantor y los conjuntos de Cantor. Vamos con el de arriba, por ejemplo. Yo parto de una línea sólida y en el primer paso elimino el tercio central. ¿Se ve bien que en el primer paso he eliminado el tercio central? En el siguiente paso hago lo mismo en cada porción del conjunto. ¿Se ve? Entonces, en el segundo paso, elimino el tercio central de cada uno de esos. En el siguiente, elimino el tercio central de cada uno de ellos. Entonces, si yo hiciera eso tanto como yo quiera, al final, ¿hay algún punto ahí? Si yo hiciera eso infinitas veces, ¿hay algún punto ahí? El primer punto no lo borro en ningún momento, ¿verdad? El primer punto no lo borro en ningún momento. Y el último tampoco lo borro en ningún momento. Y sin embargo, lo que me queda, el número de puntos que me queda, la medida del número de puntos que me queda tras hacer infinitos pasos es 0. Entonces veis que existen también, no solamente es contar, existen conjuntos de medida 0. Existen conjuntos no vacíos de medida nula. Y eso es otra de las paradojas en las que nos damos cuenta de que el 0 es la cara oscura del infinito o al revés. El infinito es la cara oscura del 0 y eso significa que todavía no lo sabemos manejar bien. El infinito es un concepto muy complicado, y el 0 es un anverso del infinito. Con los triángulos pasa lo mismo, esa transparencia que había con los triángulos pasa lo mismo. También voy a necesitar que aparezca la siguiente, voy a necesitar que aparezca en las pantallas, es el spam. Spam. Entonces, ese es mi correo electrónico. Puedo tener una conversación de matemáticas interesante con quien quiera. Puedo aceptar invitaciones a todos los lugares de México. Amo México. Tampoco tanto, o sea, amo México, ya está. Ah, que estamos en México, es verdad. Amo mucho, sí, no es cierto, amo a México con todo el corazón. No hago tareas. Y si alguien me pide que le haga la tarea, y hay gente que me lo pide, yo insultaré y blasfemaré por escrito. No queréis ver eso por escrito. Y yo detecto cuando es tarea, lo detecto. El otro día alguien me escribió, un imbécil, porque yo me lo imagino con cada imbécil, profesor Cabezón. Ya empezamos, yo me imagino con esta voz. Profesor Cabezón, usted dijo que podríamos tener una conversación de matemáticas interesante. Se me ha ocurrido una conversación muy interesante. Y yo, a ver, un tren sale a la velocidad, eso es tarea, y sufrió insultos. Bueno, con Big Bang es un grupo que hacemos humor científico, espectáculos científicos, estamos dispuestos a venir allá donde sea. Lo siguiente es una identidad que hay, pero ponedlo en la pantalla, de Twitter. Ahora Twitter se llama X,
pero a mí Elon Musk me cae mal, entonces yo lo sigo llamando Twitter. Luego, YouTube es una página de vídeos de cosas, de muchas cosas. Entonces, si sacad el teléfono, el celular, ¿se dice celular o móvil aquí? Celular. Vale, pues sacad el móvil y buscáis en internet YouTube con B alta. Y ahí hay un circulito y un palo, que se supone que es una lupa, buscáis derivando con B baja. Y ahí le dais a suscribirse y a la campanita. Porque se dice que si alguien tiene la oportunidad de suscribirse a derivando y no lo hace, su próximo examen de matemáticas sale mal. Ahí lo dejo. Luego está Instagram, que ahí yo no estoy bueno como Javi Santaolalla, entonces yo no tengo ese cuerpo, pero ni esos ojitos. Y yo no, esa foto de aquí sufriendo, eso no lo voy a hacer. Entonces, ¿para qué puse Instagram? Porque hay gente, yo puse Instagram para que la gente vea cómo vive un matemático, alguien que se dedica a la investigación en matemáticas. Porque hay gente que cree, y no les culpo, hay gente que cree que los matemáticos somos seres de luz, que vivimos en las cumbres de las montañas, en la postura del loto, y que los dioses nos dictan teoremas directamente. Y no siempre es así. Entonces, por eso hice esta cuenta de Instagram y cuento cuando he escrito un artículo, cuando me han rechazado un artículo, qué hago en la pizarra, qué hago con mi estudiante. Lo último matemático que puse es el último artículo que he publicado precisamente con uno de los mejores matemáticos del mundo, que es Rafael Heráclito Villarreal, que es mexicano, que es uno de los mejores matemáticos. No, tenéis a un gran pope del álgebra aquí en México, Rafael Villarreal, es un grande. Bueno, pues fotos mías desnudo casi nunca hay, para eso OnlyFans y no os lo voy a dar. Y luego escribí 4 libros, que aparezca eso, escribí 4 libros, Inteligencia Matemática, El Árbol de Emi, Apocalipsis Matemático y el último, Invitación al Aprendizaje, que habla de qué sabe la ciencia sobre cómo aprende nuestro cerebro y cómo podemos usar ese conocimiento para aprender mejor. Así que hoy ya no, pero el siguiente día vais a cualquier librería y los compráis los 4. Si no tenéis dinero, los robáis. Y si vais a robar, 2 consejos. A las librerías pequeñas no se les roba. No. Un gran almacén o algo así. Id en grupo. Así luego sale en el periódico: hordas de jóvenes asaltan una librería para robar libros de matemáticas. O a Amazon, con las devoluciones y les podéis robar. Bueno, y ahora ya yo creo que por educación, pues un aplauso y se acabó. Hay un sorteo, ¿no? Hay un sorteo. Es una calculadora. Yo sé que los matemáticos no la necesitáis. Pero bueno, para los humanos les va a venir muy bien. Y la persona agraciada en el sorteo es... Es una persona que se llama Adrián Camacho González. ¿Está Adrián Camacho González aquí? Hola Adrián, sube hombre. ¿Qué tal estás? ¿Eres matemático? No, soy físico. Sí, claro que sí, los físicos son el eslabón perdido entre los matemáticos y los ingenieros. Sí, no, gracias. Adrián.